Ok. Buenas tardes y muy bienvenidos a esta webinar de Permacultura ATA en esta sexta edición de Permacultura del Día de la Madre Tierra. Empezamos el 8 de marzo y vamos a acabar el 7 de mayo. Y hoy hemos hecho 3 webinars sobre todo para hacer 3 reflexiones. Una, cómo ha estado la gestión de los ríos. Otra, qué tecnologías necesitamos. Y el punto es hoy, ¿quién defiende el derecho al agua? Entonces voy a compartir pantalla y vamos a empezar con una presentación que hemos preparado. Yo no sé si esto se puede minimizar. Ahí vale. Entonces, en esta sexta edición hablamos del agua es un derecho. Y, ¿se ve de la pantalla? A ver, perfecto. Vale, y entonces les cuento. En el año 2015 nosotros gestionamos la gestión permacultural del sistema, que en el año 2022 lo transformamos en un juego, que es muy serio y muy divertido a la vez, y nos ayuda a lograr acuerdos para pasar a la acción. Y utilizamos las artes como vehículos para conectarnos, confiar, cuidarnos y cuidar. Cantamos, bailamos, hacemos dinámicas y nos conectamos a través del corazón. En este juego, en el 2015, podemos empezar de arriba para abajo o de abajo para arriba, pero la cuestión es que hicimos un esquema donde una muy poca gente controla, tiene el poder sobre millones de personas, y millones de personas están hablando todo el día de dinero, mirando televisión, yendo a trabajar para pagar, y volviendo a gastar en cosas que realmente no se cuestiona si las necesita o no. Esta rueda del dinero es lo que sostiene que unas pocas personas controlen lo que está sucediendo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Es lo que les vamos a contar un poco ahora, que es nuestro esquema de un mínimo común denominador, ¿no? Donde coincidir, y cómo salir de allí, porque no solamente es la protesta, sino que nos quedamos con la propuesta. Salimos de esta rueda de dinero desde el corazón, cuando realmente reflexionamos o la vida nos pone ante situaciones difíciles o duras y nos ponemos a plantearnos qué estamos haciendo y por qué lo hacemos, ¿no? Entonces, salir de esta rueda del dinero nos lleva por un camino. Nosotros proponemos esta orientación, esta gestión permacultural del sistema. Y es aquí donde hablamos de el crecimiento personal, o sea, qué necesitamos nosotros para dar ese salto, de la integración social, cómo nos juntamos con otras personas y cada una desde su don, y la incidencia institucional. Cuando en el año 2015 la ONU reconoce que el desarrollo no puede seguir así, que es totalmente insostenible, declara los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Son 17 y nosotras los incorporamos en estos 7 pétalos. 7 pétalos de la flor de la permacultura, donde se trabaja el manejo de la tierra, las bioconstrucciones, las tecnologías, la educación, el bienestar, la economía y la forma de gobierno. Para esta sexta edición de Permacultura, empezamos por el bienestar, empezamos por el Somos Agua, seguimos por las tecnologías y la forma, por el manejo de la tierra y la economía, que tiene que ver por qué se ha destruido la naturaleza, siguiendo solamente objetivos de especulación financiera, de la cadena de mando, ¿no? A ver quién tiene más dinero. Después esa fue la gestión de los ríos.
Después juntamos las tecnologías, qué tecnología necesitamos y qué tipo de construcciones, qué tipo de ciudades queremos. Y hoy vamos a hablar de la educación y de la forma de gobernanza. Una de las cosas últimas que acabamos de poner es una aplicación inmediata de la ley de vivienda. Eso es para hablar de las gobernanzas. Y en la educación estamos hablando de una nueva cultura de producción y consumo. La gobernanza, que está hablando de igualdad de género, de reducción de las desigualdades y la acción por el clima, realmente tenemos una situación como muy desastrosa, ¿no? Y la educación habla de educación de calidad y de paz, justicia e instituciones sólidas. La frase que escogimos y que por eso quedó un poco así de llamada, ¿no? La gente no le cree a los políticos y los políticos le tienen miedo a la gente. Esta frase la dijo un catedrático de economía el otro día, cuando se estaba haciendo un balance de los 3 años de la declaración de emergencia climática. Y la cuestión es que cuando hablamos de los políticos, cuando hablamos de ellos, realmente, ¿quiénes son ellos? ¿No? Entonces, ellos tienen nombre y apellido y controlan a millones de personas. Según un informe de la Oxfam, en el año 2015, eran 62 personas que cabían en un autobús. ¿Cómo hacen esto? A través de un sistema que se llama neoliberalismo. El neoliberalismo utiliza tratados de libre comercio, valga la macabra definición, ¿no? Tratados de libre comercio para regular la administración pública. Entonces, son las corporaciones que se quedan con el dinero público y lo hacen a través de el TTIP, que es el Tratado de Libre Comercio Internacional, que se pudo, por ejemplo, que se pudo parar aquí en Europa, pero que cuando decretaron el 155 y nos tenían mareados por lo de Cataluña, se aprobó el CETA. También a través de estos tratados se patenta seres vivos de los organismos modificados genéticamente, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Como se quedan con mucho dinero y como hay mucho corrupto y mucho narco, ese dinero que no se declara, Hacienda, va a parar a paraísos fiscales. Y antes había Andorra, Luxemburgo y Bahamas, pero ahora hay más de 35 países que son paraísos fiscales. Es decir, cada vez hay más 1000 multimillonarios. O sea, cantidades ingentes de dinero que les sobra y va a parar a paraísos fiscales porque no se declara. Y por otro lado, tienes lo que se llama el ISDS y el CIADI, que son de las joyas de la corona, sin duda, son organismos de arbitrio, es decir, son asociaciones privadas que hacen de, entre comillas, juzgado, ¿no?, de las demandas que presentan las corporaciones a los estados. Pero los estados no pueden presentar demandas a las corporaciones. Por ejemplo, Alemania prohibió la energía nuclear, pues una multinacional sueco-finlandesa del norte, que fabrica centrales nucleares, presentó una demanda aquí y entonces el gobierno alemán le tiene que pagar por daños y perjuicios a la corporación que fabrica centrales nucleares por haber dejado de utilizar la energía nuclear. Sintió afectados sus intereses, pero les vuelvo a repetir, los estados no pueden demandar de la misma manera a las corporaciones. Las columnas que mantienen este macabro sistema neoliberal son la incomunicación y la desinformación. Es decir, con tanta comunicación como tenemos, Zoom, teléfono y demás, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una convocatoria como la de hoy, tenemos Facebook, Twitter y demás. O sea, estamos como saturados de comunicación y realmente la comunicación no ha mejorado. ¿Por qué? Porque está basada en los miedos, ¿no? O sea, los miedos son el motor, la gasolina
de este sistema son los miedos. Y la desinformación es terrible, porque claro, hay una manipulación mentidiática muy, muy bien orquestada. El otro día hablábamos y me decían, no, es que ya ni se utiliza la publicidad, se va directamente a la neurociencia, ¿no? O sea, a la emoción, o sea, afectan directamente a las emociones y controlan con algoritmos. ¿Cómo nos tienen aquí? Nos tienen los fondos buitre, que son los que especulan, ¿no? Porque, claro, un comercio de la esquina, una verdulería de aquí de la esquina, paga entre el 30 y 40% de impuestos. Bill Gates creo que solo paga el 3%. El otro día se estaba denunciando desde justicia climática. También tenemos los halcones de la guerra, que no dejan de ser simplemente un negocio y de una invasión y de una violencia muy terrible, que forman parte también de una represión, ¿no? Para la instalación de un sistema económico. Y esto es el lawfare. El lawfare es el partido judicial, es decir, cuando la administración de justicia deja de ser justa y forma parte de este entramado para imponer un sistema económico. ¿Cómo lo hacen, no? Hay una jaula de oro llena de dinero donde están los lobistas, los directivos ejecutores, los CEO, ¿no? Transforman personas en código de barras y fabrican armas, terrorismo y construcciones financieras. Estos son los que deciden que si un río hay que contaminarlo, pues se contamina y seguimos pagando. Aquí es muy importante nombrar la ley de ecocidio, ¿no? Porque hasta ahora pagan la multa y siguen contaminando. Y eso no nos ha llevado a ningún buen puerto. La cuestión es que puedan realmente ir presos por genocidas a perpetuidad. De eso trata la ley de ecocidio, de eso desde Permacultura ATA hace muchos años que estamos detrás, y tiene que ver también con el Mar Menor y los derechos del Mar Menor. Por debajo de ello, nos encontramos con una burocracia funcional pública y privada. Es en la oficina de al lado. No va conmigo. Yo lo escucho, yo no veo, yo no hablo, y esta masa de regulación, de ISO, de EMAS, de reglamentos, de por qué un país no puede vender sus productos porque tiene que pasar por el aro de unos reglamentos que nunca llega. Pues mira, chicos, lo dice el reglamento. Entonces es una burocracia que es como una losa. Recién por debajo está el gobierno. Allí es donde ubicamos al gobierno, que tiene poder real, entre comillas, todo entre comillas, ¿eh? Todo entre comillas, esto es un esquema, por favor, ¿eh? El gobierno tiene poder real sobre las pymes, las pequeñas medianas empresas, los comercios, los pequeños medianos comercios y las ONG, las asociaciones como nosotros. Porque claro, las grandes masas de dinero público nunca llegan al público. Las grandes masas de dinero público van a parar a las corporaciones mediante este esquema que les estamos mostrando. Y volvemos allí. Quien sostiene es esto. Entonces, ¿qué prioridades nos hemos marcado como política pública, ¿no? con respecto al agua? Recuperar el caudal ecológico es fundamental, renaturalizar los ríos, porque ya hemos visto que todos estos pantanos y toda esa infraestructura que se ha creado no sirve, las desalinizadoras no sirven, solamente están generando más sequía estructural, no es una sequía pasajera. Prohibir los regadíos, porque el 80% del agua va a parar a agroindustrias y a macrogranjas. Y frenar el cemento. Estamos en la plataforma de Pro Ciment, más vida, basta de cemento, más vida, que la burbuja inmobiliaria nunca nos ha dado vivienda digna. Por eso insistíamos en la ley de vivienda. Y para terminar, queríamos poner un buen ejemplo, ¿no? Que es el que se ha logrado desde la unión de los partidos políticos junto con el Mar Menor. Yo soy esa.
Y esta ha sido la presentación de este webinar sobre el agua es un derecho. Y ahora me gustaría que abriéramos un poco los micros y diéramos un poco la opinión de lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué les parece? Empieza Manu. Ala. Me pillas frío. Complicado. Manu, ¿quieres presentarte? Para empezar. Bueno, sí, soy cocinero y hace un tiempo hace unos años que estoy conociendo lo que es toda la permacultura, otros tipos de alimentación y siempre he tenido inquietudes y ganas de saber de todo y buscar soluciones. Y esa búsqueda me ha llegado hasta aquí, hasta hoy. Muy bien. Y agradezco este webinar porque se me da más información. Sí, al final es verdad que se busca información, pero es verdad conocer a otras personas que también van de primera mano. Gracias. Gracias. Gabriela. Ay, pues ya de entrada hay muchísimas cosas aquí que yo desconocía, palabras incluso, conceptos, son bastante interesantes para darse una idea de cómo funciona y saber también, ¿no? Cómo es que, o para quién estamos trabajando. Para mí eso me quedé, bueno, son conceptos que no conocía y que me gustaría ir indagando más. Tienes el micrófono cerrado, Gabriela. Sí, Ay, de perdón. repente... Dime. Sí, de repente dejé de... No se te escucha. Pues eso, ¿no? Que realmente toda la información que estamos pasando es una síntesis, en realidad, de 40 años de activismo, ¿no? Porque claro, claro, para entender los procesos latinoamericanos, el Plan Cóndor, o sea, el porqué de la guerra de Bosnia, el porqué, claro, es que es un cúmulo de cosas, ¿no? Y no deja de ser, Manu el otro día me dio un dato que me pareció, me dio un dato que me pareció fabuloso, ¿no? Cómo enfrentar a las instituciones es como enfrentar al ego, ¿no? O sea, lo puso en el mismo sitio y me salvó la mañana, ¿no? Porque era como, wow, ¿cómo abordamos esto, no? ¿Cómo abordamos esto? Y el agua es como imprescindible porque somos agua, ¿no? Y quiero presentarles también a Monse, que ya te digo, la conozco desde niña y que nos acompaña siempre. Es nuestra compañera fiel y cada vez que hay una manifestación, un hecho, cuando ella puede venir, siempre nos está acompañando. Gracias, Monse, por estar aquí. Vale. Interesante, ¿no? Todo lo que has explicado. Gracias, preciosa. La cuestión que me gustaría pasarles también un video que es un video muy cortito, son 7 minutos, pero de todas las cosas que podía mandar, voy a poner este. Dame un segundo que yo pueda aquí compartir. Y cuando salga de aquí, lo tenía preparado,
porque, a ver, la cuestión de... Espérate. Juanita la Fantástica. A ver cómo lo digo allí. Vale. No sé si lo habéis visto, pero realmente es como el sumum de la incoherencia. A ver. Es canario, no sé si lo conocéis. Vázquez Figueroa es un escritor de una maravilla. Se los cuento. Ahí va.
¿Vale? Uy, perdón. ¿Lo conocíais a este vídeo? ¿Sabían la historia, No, Gabriela? ¿Manu? Yo en su momento algo escuché, pero este vídeo no lo había visto. Pues contactamos con la secretaria de Alberto Vázquez Figueroa a ver si podíamos hacer un vídeo con él, ¿no? Y, y bueno, quedamos allí, bueno, como que quedamos en contacto, ¿no? Y, y era lo menos que podíamos pasar, ¿no? Este hombre es una maravilla, bueno, el vídeo lo resume un poco, creo que no hace falta que le ponga muchas más, muchas más cosas. Lo que se ve claramente es cómo hay soluciones tecnológicas y cómo ni la derecha ni la izquierda ha jugado en esto, ¿no? Y hablamos de más allá de la derecha y de la izquierda, sino que estamos hablando de movimientos sociales que son prácticamente anulados desde esto que estábamos hablando, desde esta pirámide, ¿no? Y solamente teniendo un buen diagnóstico podemos sanarnos, ¿no? Entonces no es regodearnos en el catastrofismo, ni mucho menos, sino de lo que se trata es de conocer dónde estamos para poder saber hacia dónde vamos, ¿no? Y de allí que surge esta gestión permacultural del sistema, esta GPS, ¿no? Esta orientación. En esta orientación es básico que podamos volver a confiar, volver a reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestro corazón y volver a confiar en el otro, ¿no? Gabriela, por ejemplo, la conocimos que fue muy milagroso, porque fue esas sincronicidades, ¿no? Claro, lo mismo contigo, Manu, ¿no? Que justo estás allí en el norte con Sara, ¿no? Allí en Cantabria, ¿no? Y es que es eso, ¿no? ¿Te acuerdas, Monse, que tú también estabas, que viniste a la Plaza Cataluña, que se nos voló todo, se voló la carpa, estábamos en el medio del lío, en aquel caos, ¿no? Y de repente está Monse Mateu, que es responsable también en el Ayuntamiento de Barcelona, y le estaba diciendo, Monse, por favor, necesitamos ayuda. Y Monse me decía, pero ¿cómo quieres que te ayude, no? Y entonces apareció Gaby, y apareció Gabriela y dijo, sí, los pongo a vuestra disposición. Y ha sido fantástico, ¿no? O sea, esto se está pudiendo realizar porque alguien confía en alguien y ese alguien confía en el otro y en esta cadena de amistad, ¿no? En esta cadena de confiar es que estamos ahora aquí contándonos esto, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacer para que esto llegue a más gente, a más corazones, ¿no? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo podemos hacer para que las reivindicaciones de los movimientos sociales? Este sábado estuve en la Socorro Baix Llobregat, ¿no? SOS Baix Llobregat, que es la zona donde estoy, que tenemos que intentar que vaya a más gente, ¿no? A toda el área metropolitana de Barcelona, que creo que es la quinta más importante, la quinta en densidad de población en Europa, ¿no? Y entonces, ¿cómo perfilar realmente un trabajo que sí se necesita, que sí necesitamos, porque tenemos que generar otro tipo de cultura, ¿no? Una cultura que realmente cuide de las personas, cuide del planeta y que podamos compartir recursos. O sea, esas desigualdades tan bestias, hay que achicarlas, ¿no?
Yo creo que el confinamiento, si los políticos tuvieron el poder como para encerrarnos, para dar de baja tanto pequeño y mediano comercio que quedó destruido totalmente con el confinamiento, también está el poder de hacer esto que estamos pidiendo, ¿no? Que es renaturalizar los ríos. ¿Por qué? Porque solo con un ecosistema sano se recupera la humedad. Recién estábamos hablando y digo, pero es que son psicópatas. ¿Cómo se les ocurre talar árboles? ¿Cómo se les ocurre limpiar el bosque de matorrales? Eso es lo que están haciendo ahora. O sea, están considerando que los árboles son peligro de combustión por los incendios forestales y las gasolineras no. O sea, es que están, realmente estamos en una situación muy difícil, porque en la cadena de mando cada vez hay más sinsentidos, ¿no? Y es muy importante que recuperemos la realidad, volver a la realidad, volver a pisar tierra. De la misma manera que el 80% del agua que se usa en España es para regadío, es que están regando secano, o sea, en Lérida, por ejemplo, han puesto una agricultura intensiva que, claro, ahora no funciona porque no tienen agua, entonces declaran la catástrofe, claro, pero tampoco se trata de echarle la culpa a nadie, o sea, de no responsabilizar a quienes no son responsables de esto. ¿Me explico? Entonces, volviendo a quiénes son ellos, ¿no? O sea, la gente de a pie necesitamos otro paradigma. Y claro, necesitamos políticos valientes que quieran cambiar el paradigma. Gaby, ¿qué opinas? Cuéntamelo, porque si no yo sigo hablando sola. A mí me entra la duda, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestras trincheras? Bueno, lo primero es informarnos, pero así como yo, que estaba inconsciente de todos estos conceptos, ¿cómo puedo yo ayudar para que otra gente también se entere, yo misma y otra gente? ¿Y qué podemos hacer con la información? Hablando de bestias, o sea, son corporaciones muy grandes, muchísimo dinero el que manejan, muchísimos intereses. Yo desde el ámbito en el que trabajo, que es el de la alimentación, lo puedo ver, por ejemplo, con los lobbies de la carne, ¿no? El tema de la carne, así con el agua. ¿Cómo podríamos nosotros, más allá de nuestro pequeño trabajo que hacemos día a día? Esa sería mi pregunta. Me quedo ahí con esa. Mira, lo revolucionario, lo auténticamente revolucionario es juntarnos. La verdad, es juntarnos. O sea, llevarnos bien con los compañeros de trabajo, con los vecinos, poder hablar desde un lugar de amor, no desde un lugar de juzgamiento, no desde un lugar de competición, sino desde un lugar de compartir nuestras preocupaciones y encontrar soluciones realmente creativas, porque evidentemente los ecosistemas sanos necesitan de vida animal. Pero una cosa son los ecosistemas sanos y otra cosa son las macrogranjas. O sea, en el tema de la alimentación, llevamos 40 años detrás de esto. ¿Por qué? Porque empezaron los monocultivos, la soja transgénica. Bueno, primero fueron los híbridos, que había que comprar las semillas, porque antes los campesinos guardaban sus semillas. Pero cuando empezaron los híbridos, la famosa la revolución verde, fue cuando nos quedamos sin cemento, sin campos y pasar a depender totalmente del petróleo y por supuesto pasar a depender de las compañías que nos venden las semillas. Entonces empezaron por los híbridos y después siguieron por los OMG, por los transgénicos. Y entonces te digo porque también planteamos una batalla increíble para que etiquetaran los transgénicos y se perdió. O sea, pero también es cierto que yo empecé en el año 1994 a repartir fruta y verdura ecológica a domicilio y era la única loca que andaba con la canastita para arriba y para abajo con mi verdura de la cooperativa de Ortec y de agricultores ecológicos certificados. Y yo hoy hay
huertos y verdura, agricultura ecológica muchísimo más extensiva. El problema que nos encontramos es que la gran parte, y ya era entonces, o sea, no se ha modificado la estructura, necesitamos modificar la estructura, y solo lo podemos hacer si nos juntamos los movimientos sociales, o sea, te juntas con la vecina como para empezar a hablar, te juntas con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, por lo menos dejar caer que hay un universo en paralelo que está batallando por estas cosas. Y no juzgarlos, porque realmente si tú no tenías la información, ¿cómo vas a saber esto que te estoy contando? Entonces no se trata de culpabilizar, se trata de aproximarnos, se trata de sumarnos. Entonces, cuando llegamos a ese punto, confía en el corazón. Es que funciona. Encontrarme contigo, encontrarme con Monu, encontrarme con Monse, encontrarme con Lola, que no sé dónde la perdimos por internet, a la Lola me está llamando por teléfono y poniéndome mensajes y no sé por dónde a la Lola. Lola trabaja con el agua, la regenera y sana a través del agua, es una sanadora del agua que va a estar el sábado que viene haciendo la presentación aquí en la Fábrica del Sol, que Manu no sé cómo lleva el trámite para venirse para Barcelona, desde Vitoria, estaba en ello. Y, y claro, cuando nos juntamos y empezamos a hacer cosas, es como una correntada de amor universal, o sea, son esas sincronicidades en las cuales vas fluyendo y vas encontrando lo que necesitas. Entonces se va abriendo el camino. Beatriz, que es permacultora del Instituto Nalum, nos dio la charla el otro día, o sea, intervino en las tecnologías necesarias porque ellos están fabricando agua, o sea, hay que fabricar agua, o sea, cómo se gestiona el terreno para fabricar agua, recuperar la humedad. Una de las cosas que contó fue que estaba en la selva y la vio tan seca, que se puso a llorar. O sea, se puso a llorar desconsoladamente de ver su selva, ¿no? y encontraron en esas condiciones. Pero cuando terminó de llorar, se volvió a juntar y volvió a poner su gotita de agua, ¿no? A hacer su parte, ¿no? Entonces, cada una estamos haciendo nuestra parte. Ahora bien, los diseños de permacultura que estamos tirando adelante son los que regeneran el ecosistema. Los ecosistemas sanos tienen humedad, además de animales, ¿no? Tienen humedad y se trata de recuperar esa cadena trófica. Lo interesante del diseño es donde generamos una armonía entre las personas y la naturaleza. Y en las ciudades, que es donde está viviendo la mayor parte de la población y donde más vamos a vivir, también podemos incidir. Por eso estamos con Monse con las coberturas, con Maite, con las coberturas verdes, ¿me entiendes? Con los terrados, ¿no? Y con la xarxa de huertos comunitarios, porque claro, las ciudades necesitamos generar nuestra propia alimentación. Cuando hablamos de kilómetro cero, va mucho más allá de la moda, va desde una necesidad real. Entonces, creo que también para eso sirvió el confinamiento, ¿no? O sea, además de la parte tan negativa, hay una parte muy positiva que es darnos cuenta dónde queda el dinero y dónde quedan las personas. Porque no estamos en contra del dinero, pero el dinero es una energía para usar. También estamos comentando la economía del donut, que si quieren otro día se las cuento, porque realmente viene de Harvard, o sea, yo la vi como superadora de la economía de la economía social y solidaria, ¿no? Y existen caminos, existen millones de personas en el mundo que estamos trabajando por una alternativa, por un cambio de paradigma. Y también existen políticos que están trabajando por un cambio real del modelo. Mira, para darte cuenta de quién está y quién no está, es como muy fácil, ¿no? Porque realmente a los que persiguen, por nombrar a alguien, no sé si conocen el caso de Alberto Rodríguez, de Canarias. Alberto, a ver si se los pongo. No, ya no, a ver, se los pongo un minuto. Lo tendría que haber tenido previsto, ¿no? Pero Alberto Rodríguez lo echaron
Mira, aquí. Lo tenía que poner aquí. Dame un segundo. Dame un segundo. Dame un segundo. Dame un segundo. Sí, sí, sí. Porque creo que vale la pena que esta información les llegue, no solamente lo que yo les cuento, sino que vean realmente la importancia de lo que está sucediendo. Dame un segundo. Aquí. Pantalla. Son 2 minutos nada más, ¿eh? Pero ahí va. Ahí va. Espera. ¿Qué pasó? Quita el sonido. Ahí está la fantástica. Ahora. Yo no lo escucho. Y yo tampoco puedo escucharlo. Vale. Pues nada, se los cuento en un momento. Alberto Rodríguez es diputado en el Congreso. ¿Me escuchan ahora? Vale. Le dijeron que había pateado a un policía, pero no había fotos, no había vídeos, no había pruebas, y el único testigo era el supuesto policía que lo había pateado. ¿Vale? Entonces, todas las fotos lo que mostraban, él es muy grandote, que estaba frenando a unos manifestantes contra la policía. No quería que la policía cargara sobre los manifestantes y se puso delante. No solamente lo sentenciaron a nivel jurídico, sino que le quitaron el escaño del Congreso de los Diputados. Lo echaron del Congreso de los Diputados. Y para mí, personalmente, esta es mi lucubración mental, digo, pero ¿por qué tanta hazaña, no? Porque realmente sí, sus discursos muy potentes, y sí realmente se cuestiona el sistema, sí cuestiona la estructura, pero es que además, después cuando fui a una charla del no a la OTAN, que voy de hace 40 años que voy no a la OTAN, me contaron que la OTAN quiere poner su sede central a nivel mundial en Canarias. Entonces, claro, este canario de Canarias en el Congreso de los Diputados era como realmente un obstáculo, ¿no? Entonces, por ahí pensé, wow. Y vi que podía ser que cortan la influencia, ¿no? Entonces, pues nada, creo que tenemos que influir con nuestra palabra y con lo que hacemos, con lo que decimos y desde donde estamos, ¿no? Y eso, tender a juntarnos y a lograr que los movimientos sociales y esos políticos que están trabajando por el bienestar de la mayoría y que están tocando estructuras, claro, informarse con todo esto es como muy complicado, porque claro, te saltan tantas fake, es que es eso, ni siquiera ya es publicidad, es que realmente trabajan con lo emocional, ¿no? Yo he llegado a un momento, por ejemplo, con amigos que me los quiero mucho, pero mucho, y son gente muy activa, pero que la Tierra es plana. Y entonces he llegado al punto de decir, vale, la Tierra es plana, pero vamos a seguir tirando plásticos y vamos a seguir contaminándola como lo estamos haciendo. Es decir,
no nos frenemos por discusiones que, entre comillas, no conducen a ningún lado. Sí, compartamos información sobre los hechos, tratar de dilucidar cuáles son los hechos, ¿no? Y confiar en la buena voluntad. Yo creo que eso es como muy importante, ¿no? Volver al corazón, volver al amor. Manu, nos quedan 5 minutitos. ¿Nos quieres comentar algo, por favor? Pues me ha venido que cuando estuve en la Asociación de Astronomía, sí que les llevé a un lugar donde se veía toda la contaminación lumínica, y como una persona de la asociación trabaja en ello, ¿no? Y uno de los datos que dijeron las instituciones es que no se puede rebajar la contaminación por seguridad. Entonces, hilando esto estoy también en Slow Food, que te comenté, de ahí sí que se cuenta cómo el dinero que se da para la agricultura en maquinaria apenas es dinero para los agricultores. Entonces, he dado estos dos datos para decir que lo que se puede hacer es lo que nosotras podemos hacer. Y en macrobiótica lo que vi cuando estudié macrobiótica es que las personas se informan cuando enferman. Entonces, las personas que se interesan en estas cosas, los activistas, es cuando realmente les toca de alguna manera. Yo creo que a través de la alimentación mucha gente está enfermando. Estoy haciendo una formación de trabajo de procesos y dijo que España es la primera en consumir ansiolíticos, la tercera de Europa. Es ansiolíticos, las personas necesitan equilibrio. Yo creo que a través por lo que ves, cuando una persona de una depresión es cuando empieza a concienciarse, empieza a cuidarse. Lo que veo es que cuando algo se estropea o la sociedad o el mundo se enferma es cuando empiezan a tomar soluciones. Entonces lo mejor es desde el cuidarnos y enseñar o como tú dices, hablar con la vecina o con el vecino y darles tips de mira cómo me cuido. O fíjate que he visto una charla sobre el agua y la gran mayoría no tiene tiempo. O sea, parece que no, pero la meditación ayuda mucho a poder conectar con el momento presente y la gran mayoría están desconectados. Entonces, bastante tienen con su día a día como para ocuparse y que alguien les oprima diciéndoles qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer. Entonces, desde el amor es decir de una manera amorosa, hablar sobre el agua, que mi vecina ve cómo pongo la botella de agua en la ventana. Y digo, pues para que le dé el sol. Entonces, si quiere que pregunte, si no, pues no se puede hacer más, porque si no sería decirles qué tienen que hacer es una opresión. Entonces, lo mejor es de alguna forma ingeniosa es que creen curiosidad, ¿no? De qué es lo que haces. Y luego ya, pues si ellos quieren que vayan. Sí que quieren, pero no pueden. Mucha gente que quiere, pero no puede. Pues Por decir algo en 5 minutos. no, espectacular. Has dicho exactamente lo que tenías que decir. Fabuloso. Porque además es justamente eso. Nosotros tenemos una oferta. Nunca sé si van a venir 3, 30 o 300. Sé que está la gente que tiene que estar y que tiene que escuchar. Y punto pelota. Y punto pelota. Y me hace... Informar. Es lo mejor, Sí, informar y sí. quien quiera o a quien le llegue, que le llegue la información. Ya. Pero hacer, sobre todo hacer. Sí, hacer desde la alegría de estar haciendo, ¿no? De estar estando donde tienes que estar y en hoy, aquí y ahora, en este momento, y la alegría. Para mí la alegría es vital. Eso lo notan, eso se nota. Sí, o sea, además... la gente percibe desde dónde lo dices. Si lo dices desde la rabia o lo dices desde la alegría. A mí me pasa que cada 2 por 3 es como que tengo que andar pidiendo disculpas. Hay un cómic de Mafalda, voy a ver si lo pillo y lo voy a poner, porque es como que tengo que ir pidiendo disculpas porque estoy tan feliz
que, que me salgo. Gaby, ¿quieres terminar cerrando el último minuto? Nada, me quedé con la frase que comentaba Manu, ¿no? Que la gente hace cambios a partir de que enferma. Eso, mira, me lo quedé aquí. Es una lástima que tengamos que llegar a puntos tan límites, pero es verdad, yo misma lo viví así, con enfermedades en mi familia, ¿no? Con mis seres queridos, y no fue hasta que entró una enfermedad que es verdad que me empecé a informar. No me había dado cuenta que era así. Pues sí, cuando hablamos de el salto, ¿no? Cuando salimos de la rueda, nos quedamos allí en el juego, regocijándonos y contando historias. Once, ¿qué tal ha ido? ¿Qué te ha parecido, mi amor? Muy bien, qué alegría, ¿no? ¿Sí, no? Qué bueno, qué bueno. Chicos, estar compartiendo esta tarde con vosotros ha sido maravilloso. Y ya lo colgaremos para que más gente pueda disfrutarlo. Y colorín colorado, esta tarde se ha acabado. Eh, ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo Hasta gigante. la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Próxima.